Había una vez, en los primeros siglos del cristianismo, un tiempo de desafío y confusión para los fieles. A medida que el mensaje de Cristo se expandía por el Imperio Romano, también lo hacían las interpretaciones sobre sus enseñanzas. Diferentes ideas sobre la naturaleza de Jesús, la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la forma de practicar la fe empezaban a causar divisiones entre los creyentes. Para abordar estas cuestiones vitales, se buscó la guía y la dirección a través de reuniones de líderes de la Iglesia, conocidas como concilios ecuménicos. El primer concilio ecuménico significante tuvo lugar en Nicea en el año 325. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino y para resolver una controversia creada por las enseñanzas de Arrio. Arrio afirmaba que el Hijo, aunque divino, era una creación del Padre, por lo tanto, no eternamente existente. Tras intensos debates, el concilio elaboró el Credo de Nicea, afirmando la consubstancialidad del Hijo con el Padre. Este credo se convirtió en un pilar de la fe cristiana, asegurando que Jesús fuera reconocido como verdadero Dios y verdadero hombre. En el curso de la historia, otros concilios ecuménicos siguieron el ejemplo, cada uno abordando unas preocupaciones que impactaban directamente al cuerpo de la Iglesia. El Concilio de Constantinopla en 381 reafirmó las decisiones de Nicea y amplió el credo para incluir el Espíritu Santo. Luego, en el Concilio de Efeso en 431, se defendió la dignidad de María como Madre de Dios, declarando que Cristo es una persona en dos naturalezas, divina y humana, rechazando las ideas de Nestorio que separaban estas. Continuando, el Concilio de Calcedonia en 451 profundizó en esta declaración, subrayando que las dos naturalezas de Cristo coexisten en una unión sin confusiones ni cambios. Estos concilios no solo abordaron cuestiones doctrinales, sino que también unificaron a los cristianos bajo un entendimiento común, guiando a las prácticas y liturgias de la Iglesia que conocemos hoy. El Concilio de Constantinopla II en 553 y el Concilio de Constantinopla III en 680 trataron herencias monofisitas y monoenergistas que intentaban simplificar la naturaleza de Cristo a costa de su complejidad bíblica y revelada. Dando un paso importante, el Segundo Concilio de Nicea en 787, defendió la veneración de íconos, proclamando que el uso de imágenes para acercar a los creyentes a lo divino no era idolatría, sino una forma clave de devoción en la práctica cristiana. Este acto subsecuente defendió la importancia del arte y de los símbolos en el culto cristiano, una inquietud que resonaba profundamente durante las querellas iconoclásticas. Así, los concilios ecuménicos simbolizan una tradición de búsqueda de claridad y unidad dentro de los creyentes de Cristo que, aun enfrentando desafíos teológicos, eligen juntos caminar en la luz de sus enseñanzas. Como San Agustín observó, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, en todo, caridad. En una mañana de verano del año 325 después de Cristo, el sol brillaba alto sobre la ciudad de Nicea. Un espectáculo de asombro y expectación se desplegaba mientras líderes religiosos de todo el Imperio Romano llegaban montados en caballos, carruajes o simplemente a pie, vestidos con opulentas túnicas que ondeaban al viento. Este no era un encuentro cualquiera, sino el primer concilio ecuménico de la Iglesia, convocado por el emperador Constantino el Grande. Constantino, un hombre alto y magnánimo, había decidido unificar el imperio bajo una sola fe, un solo dogma. Sin embargo, el crecimiento del cristianismo había traído consigo disputas doctrinales. En particular, el arrianismo de Arrio, un presbítero de Alejandría, que sostenía que Cristo era una creación de Dios, por tanto, no coeterno ni consustancial al Padre. Esta enseñanza estaba en completo desacuerdo con otros líderes religiosos, como el fervoroso obispo Atanasio de Alejandría, que defendía la consustancialidad del Hijo con el Padre. El aire en el palacio donde se celebraba el concilio estaba cargado de tensión. 66 obispos habían llegado, algunos desde tan lejos como Hispania y Armenia, para debatir estas cuestiones. Constantino, como anfitrión y mediador, había proporcionado todo lo necesario para asegurar el éxito de la reunión.
Las paredes estaban decoradas con tapices que representaban escenas bíblicas, y los candelabros iluminaban los rincones oscuros de la imponente sala. El primer discurso lo dio el emperador, quien, a pesar de ser un neófito en la fe cristiana, supo ganarse la atención de todos los presentes. Mis hermanos en Cristo, podríamos resolver hoy lo que podría dividirnos mañana, dijo con elocuencia. Este concilio no es una mera discusión teológica, sino la fortaleza de nuestra unidad, la base de la paz en nuestro tiempo. Luego, Arrio tomó la palabra. Hombre de mediana estatura, con una barba larga y poblada, habló con convicción sobre sus creencias, afirmando que Jesús, como Hijo de Dios, no podía ser igual al Padre. Sus argumentos eran agudos y habían convencido a muchos en Oriente. Atanasio, por otro lado, era joven pero de una valentía que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Se levantó con una expresión decidida en su rostro, y comenzó a rebatir con fervor las ideas de Arrio. Si Cristo es una creación, ¿cómo puede darnos la salvación plena?, preguntó. Insistió en que el Hijo es, de la misma esencia, que el Padre, y su pasión inflamó a los asistentes. Durante días, los debates fueron acalorados. Las discusiones no se limitaban solo a los conceptos complejos de la Trinidad, sino también a otras prácticas litúrgicas. Entre voces alzadas y acordes teológicos, emergió una necesidad urgente de consenso. Finalmente, después de semanas de deliberación, las manos de los clérigos se posaron sobre pergaminos donde se escribieron las palabras del Credo de Nicea. Creemos en un solo Dios, el Hijo es de la misma esencia que el Padre. Fue una declaración que resonó no solo en la sala sino también a través del inmenso imperio. Al concluir el concilio, Constantino agradeció a los obispos por su compromiso. Les instó a volver a sus tierras como heraldos de la fe unificada. Mientras los dignatarios partían de Nicea, el aroma de una nueva era para el cristianismo se extendía por los aires. Unificado, aunque no libre de futuras controversias, el cristianismo había dado un paso crucial. El concilio de Nicea quedará grabado en la historia como un punto de inflexión, donde la fe cristiana pasó de ser un conjunto de creencias dispersas a una religión cohesionada bajo un credo común. Estableciendo precedencias para futuros concilios y cimentando las bases de la teología cristiana ortodoxa. El Concilio de Constantinopla es uno de los eventos clave en la historia cristiana, destacando por su impacto en la formulación de la doctrina de la Trinidad y la condena de varias herejías que surgieron en la Iglesia primitiva. Este concilio se llevó a cabo en el año 381, bajo el patrocinio del emperador Teodosio, y se considera el segundo concilio ecuménico de la Iglesia. En medio de un imperio romano dividido en sus creencias religiosas, el emperador Teodosio, quien había reafirmado el cristianismo como la religión del Estado, convocó el Concilio de Constantinopla. El objetivo era promover la unidad doctrinal entre los cristianos y clarificar las enseñanzas que definían la naturaleza de Dios, particularmente ante las disputas sobre el arrianismo. El arrianismo, una doctrina promovida por Arrio que afirmaba que Jesucristo era una criatura creada y no coeterna con Dios Padre, había sido una fuente de divisiones y conflictos en la Iglesia durante décadas. Aunque el primer concilio de Nicea en 325 había condenado esta doctrina, seguía influyente en varias regiones del imperio. Teodosio, deseando reforzar la ortodoxia cristiana tal como la entendía, apoyó el concilio para resolver de una vez por todas este tema. Más de 150 obispos, en su mayoría del este del imperio, se reunieron en Constantinopla. Entre las figuras prominentes estaban Gregorio Nacianceno, quien presidió las primeras sesiones, y quien sería esencial en el fortalecimiento de la teología trinitaria, especialmente con su defensa de la divinidad del Espíritu Santo. El concilio reafirmó el credo de Nicea, expandiéndolo para hacer una declaración más explícita y clara sobre la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Así nació el credo niceno-constantinopolitano, recitado hasta hoy en muchas iglesias cristianas, que declara: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Otro de los logros significativos fue la condena de la doctrina macedoniana,
que negaba la divinidad del Espíritu Santo, y de otras herejías menores como el apolinarismo. Además, el concilio también abordó cuestiones disciplinarias y de jurisdicción eclesiástica, reafirmando la primacía de la sede de Constantinopla como la Nueva Roma, luego solo de Roma en dignidad. Finalmente, el concilio promovió no solo la doctrina sino también la unidad y cohesión entre los cristianos del imperio, sentando las bases para futuras discusiones teológicas y fortaleciendo la estructura organizativa de la Iglesia que hoy conocemos. La enseñanza cristiana principal de esta histórica reunión radica en la importancia y necesidad de la unidad doctrinal y la comunión fraternal en la fe. En el 431 después de Cristo, la antigua ciudad de Éfeso fue testigo de un evento trascendental, el Concilio de Éfeso. Este concilio ecuménico fue convocado por el emperador Teodosio II para resolver una disputa teológica importante. La controversia se centraba en las enseñanzas de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien sostenía que en Cristo existían dos personas separadas, una divina y otra humana. Nestorio se oponía al uso del término Theotokos para María. Nestorio prefería el término Christotokos, argumentando que María era madre solo de la naturaleza humana de Jesús. Sus enseñanzas sugerían una división entre la humanidad y la divinidad de Cristo, lo que llevó a reacciones adversas. Ciril de Alejandría fue uno de los oponentes más vehementes de Nestorio. Argumentaba que Cristo era una única persona con dos naturalezas unidas, y que María debía ser llamada Theotokos. Las cartas entre Ciril y Nestorio intensificaron la controversia. La atmósfera en Éfeso era tensa. Obispos y delegados de diversas partes del mundo cristiano se reunieron para debatir. El concilio comenzó antes de la llegada de los representantes papales, lo que causó controversia. Presidido por Ciril, el concilio condenó las enseñanzas de Nestorio, declarando que Cristo es una sola persona, plenamente Dios y plenamente hombre, y afirmando la legitimidad del título Theotokos para María. Nestorio fue depuesto, y sus enseñanzas fueron reconocidas como heréticas. Aunque el concilio estuvo marcado por intensas disputas y divisiones, su conclusión fue vista como una victoria en la afirmación de la unidad de la naturaleza de Cristo. El concilio de Éfeso no solo reafirmó la doctrina cristológica, sino que también fortaleció la doctrina de la Santísima Virgen María como Madre de Dios, lo cual tuvo profundas implicaciones teológicas y devocionales. El legado del concilio de Éfeso ha perdurado a lo largo de los siglos, marcando un hito en la definición de las doctrinas fundamentales sobre Cristo y su Madre María. El concilio de Éfeso nos enseña la importancia de la unidad en Cristo y la defensa de las doctrinas fundamentales en la fe cristiana, subrayando que en Jesús la divinidad y la humanidad coexisten en perfecta armonía. En el siglo V, la Iglesia cristiana enfrentaba grandes divisiones doctrinales que amenazaban con fragmentarla. Se debatía intensamente sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era completamente divino, completamente humano, o ambas cosas? Para resolver esta controversia teológica, el emperador Marciano convocó el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Delegados de todo el Imperio Romano, incluyendo obispos y teólogos distinguidos, se reunieron en Calcedonia, en lo que hoy es Turquía. Este fue el cuarto concilio ecuménico, un evento que congregaba a líderes cristianos de todas partes con el propósito de unificar la doctrina de la Iglesia Universal. Durante las sesiones, se discutieron las enseñanzas del arzobispo de Alejandría, Dioscoro, y del monje Eutiques. Ellos defendían que Cristo tenía una sola naturaleza, la divina, en lo que se conocía como monofisismo. Esta postura había sido previamente respaldada por un sínodo en Éfeso. Por otro lado, la doctrina defendida por el Papa León, conocida como la Tome, proponía la distinción de dos naturalezas en Cristo. La Tome fue leída durante el concilio y ampliamente aceptada, lo cual representó una victoria para quienes defendían esta doctrina. El concilio de Calcedonia concluyó con la proclamación de un documento, conocido como el Credo de Calcedonia. Estableció que Jesucristo es uno solo, con dos naturalezas coexistentes, completamente humano y completamente divino. Esta declaración buscó mantener el equilibrio entre las dos posturas extremas de la época.
El concilio trajo consigo grandes implicaciones políticas y eclesiásticas. Aunque sus decisiones fueron fundamentales para establecer la doctrina cristiana ortodoxa, también causaron nuevas divisiones. Los que no aceptaban el credo de Calcedonia, principalmente en Egipto y Siria, eventualmente se separaron de lo que se convertiría en la corriente principal del cristianismo ortodoxo, formando lo que hoy conocemos como las iglesias ortodoxas orientales. La enseñanza principal del Concilio de Calcedonia es la comprensión de Jesucristo como completamente humano y divino, reflejando el misterio de la encarnación que es central para la fe cristiana, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Segundo Concilio de Constantinopla fue el quinto concilio ecuménico del cristianismo y se llevó a cabo bajo el auspicio del emperador Justiniano I. Este concilio se celebró en la ciudad imperial de Constantinopla del 5 de mayo al 2 de junio del año 553. Su convocatoria fue una respuesta a los desafíos teológicos y políticos del momento, particularmente a las disputas doctrinales relacionadas con el nestorianismo. La situación fue precedida por tensiones respecto a los escritos de Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro, e Ibas de Edesa. Esto llevó a la condena conocida como los 3 capítulos, que los seguidores del Papa Vigilio interpretaron como un ataque a uno de los pilares de la enseñanza calcedonia. El Papa Vigilio inicialmente resistió las presiones imperiales para condenar los 3 capítulos. Bajo las coacciones de Justiniano, finalmente cedió y promulgó una sentencia condenatoria. Esto selló la reconciliación con la sede de Roma. El concilio reafirmó la condena del nestorianismo y apoyó la integración de las decisiones del Concilio de Calcedonia. Se abordaron 20 anatemas destinados a refutar las enseñanzas nestorianas y edificar la unidad doctrinal del imperio. El Tercer Concilio de Constantinopla representa el sexto concilio ecuménico y tuvo lugar en la Basílica del Palacio Imperial de Constantinopla. Fue convocado por el emperador Constantino IV con el objetivo de resolver el conflicto teológico sobre el monotelismo, una doctrina que sostenía que Cristo tenía 2 naturalezas, divina y humana, pero una sola voluntad. Esta aquilogia se consideró una amenaza para la doctrina aceptada del diotelitismo, que afirmaba las 2 voluntades de Cristo, divina y humana. El monotelismo había alcanzado prominencia en el imperio debido a su potencial para unir las facciones. Durante el concilio, se llevaron a cabo 18 sesiones en las que se discutieron en profundidad las implicaciones teológicas del monotelismo y se reafirmó la defensa del diotelitismo. El Papa Agatón y su sucesor, León II, jugaron papeles claves. En última instancia, el concilio condenó el monotelismo y reafirmó la doctrina de 2 voluntades en Cristo. Esta decisión fue crucial para cimentar la comprensión de la naturaleza de Cristo tal como se propuso desde el Concilio de Calcedonia. Estas históricas reuniones demuestran el compromiso de la Iglesia primitiva con la preservación de la verdad doctrinal y la unidad, enseñándonos que la verdadera fe persevera a través de la reflexión y la resolución colaborativa. El Segundo Concilio de Nicea, celebrado en el año 787, es un evento fundamental en la historia del cristianismo, especialmente para comprender el desarrollo del culto a las imágenes dentro de la Iglesia. Este concilio fue convocado por la emperatriz Irene de Bizancio y su hijo, el emperador Constantino V, quienes buscaron superar la controversia iconoclasta que dividió al imperio bizantino. La iconoclasia, la oposición al uso y veneración de imágenes sagradas, había ganado fuerza a principios del siglo VIII bajo el emperador León III y continuó con su hijo, Constantino V. Estos emperadores argumentaban que la veneración de imágenes era una forma de idolatría, prohibida por los mandamientos bíblicos. Para contrarrestar esta creencia, el Segundo Concilio de Nicea reunió a obispos de todo el mundo cristiano oriental y algunos representantes occidentales, bajo la presidencia del patriarca Tarasio de Constantinopla. El concilio tuvo lugar en la iglesia de Santa Sofía en Nicea, ahora İznik en Turquía. Durante las sesiones del concilio, que duraron varias semanas, se debatieron intensamente las interpretaciones teológicas y las tradiciones de la Iglesia. Los defensores de las imágenes, apoyados por los padres del concilio, argumentaron que las imágenes servían como herramientas didácticas para los fieles y como medios para inspirar devoción.
siempre que la veneración se dirigiera hacia lo que la imagen representaba, no hacia el objeto en sí. Además, los iconódulos o defensores de las imágenes explicaron que las imágenes podían servir como una ventana al cielo. Afirmaban que al honrar las imágenes, los fieles en realidad honraban a la persona representada, un principio que encontraron enraizado en la tradición sagrada y en el carácter encarnacional del cristianismo. El concilio concluyó afirmando la legitimidad del uso y veneración de las imágenes en la práctica cristiana, siempre que se hiciera con el entendimiento correcto. También se condenó a los iconoclastas como herejes. La decisión final estableció que las imágenes debían ser veneradas, no con latría, adoración, que está reservada solo a Dios, sino con dulía, veneración respetuosa. El Segundo Concilio de Nicea estableció un precedente que reafirmaba la tradición de fabricar y venerar imágenes, lo cual sería seguido durante siglos en las iglesias de Oriente y Occidente. La resolución a favor de las imágenes ayudó a restaurar la paz y la unidad dentro del Imperio bizantino y sentó las bases para el desarrollo de la iconografía cristiana. La enseñanza cristiana subyacente tras el Segundo Concilio de Nicea es que el verdadero culto se dirige a la realidad espiritual detrás de las imágenes. Recordando que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, en el sentido de que las expresiones externas de fe deben reflejar una comprensión profunda y correcta.